Primera de Reyes, vamos a leer 2 versículos, vamos a estar de pie para leer estos 2 versículos, nuestro texto, de repasando libro de Reyes, Reyes capítulo 9, Primera de Reyes, capítulo 9. Vamos a estar repasando este libro, condenando o siguiendo con las historias que vemos en 2 Samuel y lo que estamos hablando anterior. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Vamos a usar estos versículos como nuestro texto, unos versículos clave de este libro de Primera de Reyes. Dice versículo 4: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo, que tú le enseñes algo sobre este libro de Primera de Reyes, repasando, reconociendo las historias del Antiguo Testamento, que podemos sacar y aplicar algunas enseñanzas sobre este libro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? Estamos mirando los libros del Antiguo Testamento. Empezamos Génesis y llegamos ahora a Primera de Reyes. Queremos recordar, obviamente, como siempre hablamos, de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirado por Dios. Y queremos reconocer y saber que todo lo que nosotros estamos leyendo, las historias, fueron inspirados por Dios. Ahora, como los 2 libros de Samuel, en la Biblia hebreo antiguo, esos 2 libros de Samuel fueron un libro completo, no era Primera y Segunda Samuel. Y cuando miramos a Primera y Segunda de Reyes, era lo mismo. En el libro, la Biblia hebreo, antes, Primera y Segunda Reyes fue solamente un libro completo. Pero en el Septuagint, o Septuagint, Primera y Segunda, eso fue de Antigua, de Primera, Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes fueron un libro completo. Se llamaba Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de Reyes, ¿ok? Cuando cambiaron la traducción en griego, solamente estoy dando información para que entienda un poquito sobre los libros. Cuando cambiaron la traducción en griego, tenía que dividirlo en los libros 1, Primera, Segunda, David, porque no había espacio en los que se llaman los scrolls, que se llaman volutas. Así la palabra yo lo busqué, donde se escribieran la Biblia, ¿verdad? Que antes el papel era un scroll. Ajá, sí. No cabía el libro completo, tenía que dividirlo, y por eso tenemos en nuestra Biblia Primera, Segunda Samuel y también Primera, Segunda de Reyes. Ahora, escritor de este libro, todos dicen que Jeremías fue que escribió Primera y Segunda de Reyes. El propósito de estos libros de Primera y Segunda de Reyes es a dar historia del glorioso reino de Salomón. A ver el reino dividido y la cautividad. Vemos el reino de sur, que fue Judá. Ellos tuvieron
20 reyes, y el reino norte, que fue Israel, ellos tuvieron 19 reyes. Y vamos a ver todos los reyes, por eso se llama el libro de Reyes, porque habla sobre los reyes, y vamos a verlos ellos cada uno entre estos dos libros. Queremos dar un repaso rápido sobre los nombres de los libros. Por ejemplo, Génesis significa principio, Éxodo significa salida, Levítico significa acerca de los levitas, Números significa números, Deuteronomio significa la segunda ley, Josué significa conquista, Jueces significa los jueces, Primera de Samuel lo llamamos la transición entre los jueces y los reyes. Gracias. Los jueces, Ruth, Amor, Primera Samuel, transición, Segunda Samuel, la vida de David, y ahora Primera de Reyes, una palabra o frase para recordarnos de este libro, lo llamé la división de los reinos. Nosotros vamos a ver en este libro cómo se dividió el reino de sur, de la nación de Israel, el sur que fue de Judá, y también el norte de Israel. Recuerda que el libro de 2 Samuel fue para dar historia de la vida de David, hablar sobre el reino de David, hablar sobre los fracasos de David, hablar sobre todo que David logró en su vida. Y eso era el libro de 2 Samuel. Ahora nosotros entramos a el libro de Primera de Reyes. Y vamos a dar un resumen. Tenemos 22 capítulos y queremos tratar de rápidamente reconocer las historias. El propósito de dar un repaso es para que ustedes se recuerden las historias importantes en el Antiguo Testamento. Muchas de estas historias lo han oído cuando estaban pequeños, y solamente quiero que en su mente se recuerdan de estas historias y sacamos aplicaciones durante el libro. Vamos a empezar en capítulo 1 de Primera de Reyes, y siguen conmigo cuando íbamos cada capítulo a aprender sobre esa historia. En Primera de Reyes empieza capítulo 1 diciéndonos que David se estaba poniendo viejo. Aprendemos de la vida de David en 2 de Samuel, pero ahora en Primera de Reyes estamos viendo la vida final de David. Se está poniendo viejo. Y le dice en capítulo 1 que por su edad que él tenía, su cuerpo estaba pasando por mucho frío. Tenía mucho frío. Y los siervos de David buscaron una mujer para cuidarle a David y ayudarle para que él se siente más caliente. Y ella se llamaba Abisag. Ahora, uno de los hijos de David, que se llamaba Adonías, quería ser rey de Israel. Pensó, mira, mi papá David está muriendo y él quería ser rey de Israel. Y antes que David murió, él empezó a convencer a otros en la nación de Israel para que le haga a él rey de Israel. Ahora, Adonías hacía todo esto y David no se daba cuenta que estaba animando a otros en la nación para que le haga a él rey. Un día Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón, que ella tenía que ir donde David a decirle lo que estaba pasando. Ella fue donde David para recordarle la promesa que dijo, que Salomón iba a ser el próximo rey, no era el otro hijo. Y David le dijo, llama a Salomón, que le vamos a hacer rey ahora, antes que yo me muere,
yo le voy a hacer rey. Cuando ellos sonaron las trompetas para decir que Salomón era rey, Adonías y sus hombres tenían miedo. Pensaba, ¿qué es ese ruido? Adonías tenía miedo que ahora que Salomón le iba a matarle a él, porque Salomón sabía que él quería ser rey. Eso tenía miedo. Salomón le dijo a él, Adonías, si tú te comportas bien, yo no te voy a hacer nada. Pero en el momento que tú te comportes mal, yo te voy a matar. Ahora, vamos a hacer una aplicación aquí bien rápido. ¿Cuántos de nosotros conocemos una persona como Adonías? Que creen que son el supervisor de trabajo. No tiene título, pero anda en el trabajo como si ellos son el jefe de trabajo. O algunas esposas que andan en su hogar pensando que ellos son el cabeza de hogar con su esposo estando en el hogar, ¿verdad? Pero quieren ponerse como dice la frase, ponerse los pantalones, ¿verdad? De la casa. O también miembros en la iglesia donde quieren tomar esa posición de pastor y no son pastores. Y conocemos personas como Adonías que quieren la autoridad, quieren que su nombre o quieren hacer un nombre para ellos, pero realmente la posición no es de ellos. Capítulo 2. David está en este capítulo para morir. Y le dice a Salomón, obedezca los mandamientos de Dios, obedece las leyes de Moisés y hace todo esto y todo va a salir bien. Y nosotros estamos oyendo mucho de eso cuando los líderes llegan a dirigir la nación de Israel. Oímos eso de Moisés, oímos eso de los jueces, que si ellos obedecen a Dios, si siguen la ley, pues Dios va a bendecir a ellos. David le dio otros consejos en capítulo 2 a Salomón. Y ahora que Salomón es rey de todo Israel, Adonías viene a Betsabé para pedirle a ella un favor. Adonías quería que Salomón le dé a Abisag como esposa a él. ¿Recuerda quién fue Abisag? Ella fue la que le cuidó a David en los últimos días. Y Salomón le dice, no, porque si yo te doy a ella, a Abisag, fue como dándole a él el rey. Adonías quería hacer todo lo que podía para tratar de coger ese reino para ser rey de Israel. Y Salomón quería pararlo ahí en ese momento, a decirle no. Salomón después mata a él, Adonías, para no tener una persona tratando de coger el reino de él, y le mata. Salomón también mata a los otros hombres que estaban con Adonías, ayudándole a ser rey. En capítulo 3, todos los enemigos de Salomón ya están muertos. Y ahora Salomón se casa con la hija de Faraón. Y eso es la primera problema que está empezando en la vida de él. Porque no era bueno casarse con una persona de otra ciudad, porque ellos servían otros dioses. Y más adelante vamos a ver cómo eso pasó. Se casó con la hija de Faraón y ahora viven en Jerusalén, donde Salomón está construyendo la casa de él y también el templo para el arca. Una noche Dios habla a Salomón en un sueño y le dice, Salomón, yo digo Salomón y pienso tengo la comida, examen en mi mente, tengo hambre. Le dice a él, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar.
Y Salomón le dice, yo soy un joven, yo no tengo sabiduría para dirigir todo Israel, es un trabajo grande, y yo pido entendimiento, pido sabiduría para juzgar este pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso que él pidió del Señor. Y sabemos todo que Dios se lo da y le dice, te doy sabiduría, te doy entendimiento, tanto que no ha habido antes de ti, que no había una persona más sabio que en ti antes, ni tampoco después de ti. Él va a ser el más sabio persona en este mundo. Y como Salomón no pidió para riquezas, lo que él pidió fue para sabiduría. Y cuando una persona le pregunta eso, lo primero que viene es, yo quiero ser rico, quiero casas, quiero dinero. Pero él pidió por sabiduría. Pero lo que Dios le da a él es no solamente sabiduría, pero le da también riquezas, le da gloria, le da larga vida. Pero el requisito fue que él tenía que seguirle a Dios. Le daba riquezas, le daba larga vida, pero solamente si él seguía y obedecía a Dios. Vemos en este capítulo 3, la primera vez que nosotros vemos la sabiduría de Salomón. Muchos ya conocen esta historia, de las dos mujeres que fueron donde él para buscar consejo. Los dos tuvieron bebé en una casa, estaban solas, no habían testigos ahí cuando tuvieron los bebés. Uno de los bebés murieron porque su mamá se acostó encima del bebé y murió. Y durante la noche, pues, la mamá que tenía bebé que murió, cambió la bebé de ella que estaba muerta para la bebé de la otra que todavía estaba viviendo. Cuando la otra se levantó para darle comida, darle leche, pues ella vio que su bebé estaba muerto, pero también se dio cuenta que no fue el bebé de ella. Después de discusión se fueron al rey para buscar consejo y el rey le dice, pues vamos a cortar el bebé en mitad y tú coges mitad del bebé y la otra coge mitad. Obviamente una de las mamás dijo, no haga eso, deja que ella tenga el bebé. Y ahí Salomón sabía que la persona que dijo eso era la verdadera mamá, porque obviamente ella no quería que el bebé se moría. Esa historia de esa sabiduría se oyó por todo Israel, y la decisión que él tomó, Salomón, y vieron todo y vieron la sabiduría de él. Ahora, una pregunta, y quiero hacer una aplicación sobre esta historia. Si Dios te pregunta a ti esta noche, como le preguntó a Salomón, pide lo que tú quieras, ¿qué tú le dirás a Dios? ¿Qué va a ser tu respuesta? Ahora, obviamente, esa respuesta que tú le das a Dios va a hablar mucho de ti. Todos van a decir, sí, sabiduría, porque es lo correcto para decir. Pero yo sé que en sus corazones lo primero que realmente viene es dinero, una casa, un Corvette, ¿ok? El Powerball, todo el dinero, ¿verdad? ¿Viste cómo piensa Evelio? ¿Viste? No todo piensa espiritualmente. Lo que sea. ¿Qué tú dirás a Dios para que te dé?
Es como las oraciones de nosotros cuando nosotros oramos. Nosotros tenemos el privilegio de hablar al creador de este mundo y a pedirle a Dios nuestras peticiones. Y Dios dice, si pedimos según su voluntad, ¿qué va a hacer? Se lo va a dar, ¿verdad? Si es según la voluntad del Señor. Pero estamos pidiendo en nuestras oraciones, estamos pidiendo según la voluntad de Dios, o estamos pidiendo, Dios, tráeme un poquito más dinero, tráeme más comida, Nicole. Eso que tu hija quería, ¿verdad? O dame lo que sea, una casa grande. Dios te lo pueda dar también. Si quiere, te puedo dar, ¿verdad? Pero tiene que ser según la voluntad de Él. Y quiero que tú pienses, si el Señor te preguntó esto, dime lo que tú quieras, ¿qué es lo primero que tú le pides a Dios? Vamos al capítulo 4. En este capítulo les dice mucho qué grande fue Salomón. Le da la lista de los jefes de él, lo que él tuvo. Él tuvo 12 gobernadores sobre todo Israel. Y ahí en ese capítulo le da los nombres de ellos. La Biblia dice que en Judá y en Israel había tanta gente como la arena que está junto al mar. Podemos entender que a ese tiempo había mucha gente. Este capítulo 4, le dice cuánta comida era necesario para un día, para todo que comieran, que iba a comer en la mesa de Salomón. Y si ustedes leen, y quiero que, como solamente estamos dando repaso, no podemos dar la historia completa, que ustedes en tu tiempo puedan ir y mirar más en detalle estas historias. Pero cuando se menciona sobre la comida que tienen que preparar cada tiempo de comer, vemos que es mucha comida. Sabemos que Salomón fue un hombre con mucha sabiduría. La Biblia dice en este capítulo que escribió 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Y gracias a Dios que muchos de ellos están en nuestra Biblia. Este capítulo habla de mucho que Salomón tenía y como la gente le respetaba a él por su sabiduría. Pero interesante que no habla nada de espiritualmente, nada espiritual de lo que él tenía. No dice que Salomón y Israel temaban a Dios. Solamente hablaba de todo que él tenía. Vamos a dar una aplicación. Muchos que tienen mucho dinero, los ricos, y gracias Señor que no hay nadie rico en esta iglesia. No sé si están escondiendo dinero, pero no sé cuántos de ustedes tiempo pasado tenía el banco tuyo fue debajo de matres, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese tiempo? No le hacen más nada, ¿verdad? Nadie tiene su dinero debajo de matres. Me dicen para yo pasar por allá. Pero antes no iban para bancos con dinero. Pero hay muchos hoy en día que tienen mucho dinero, tienen todo y piensan que no necesitan a Dios porque lo tienen todo. Y ese es el pensamiento de mucha gente. Tenemos que entender, iglesia, que todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, es de Dios, ¿verdad? Todo lo que tú tienes, tu casa, tu ropa, tu comida, todo lo que Dios te dio el privilegio de acumular o tener en su vida, realmente es del Señor. Y tenemos que saber que en cualquier momento, Dios te lo puede quitar así. Estaba viendo noticias ahora
de un fuego que está pasando. Se me olvida dónde estaba. El fuego, arriba. Canadá. ¿Viste? Tenemos sin haber. Estaba en Canadá. ¿Viste? Como yo y mi esposa trabajamos. En Canadá hay un fuego, un forest fire, ¿verdad? Con muchos árboles y está llegando al pueblo. Y se están quemando las casas. Y desde esta tarde 100,000 personas tenían que salir de su casa. Y enseñabas los vehículos corriendo a su casa en medio de todo fuego, tratando de sacar cosas de su casa. Tenemos que saber a cualquier momento el Señor se lo puede llevar todo lo que nosotros tenemos y pertenece todo al Señor. ¿Cuántos de nosotros damos gracias por todo lo que nosotros tenemos? ¿Verdad? Capítulo 5, vemos el principio de la construcción del templo que estaba haciendo, el templo para el arca. Salomón no podía hacerlo solo. Él llamó a su amigo Hiram, que fue rey de Tiro, y él le dice: mi papá, rey David, no podía construir el templo porque estaba batallando, estaba peleando con sus enemigos. Pero Dios le dijo a David que su hijo, cuando es rey, iba a construir el templo que le toca a Salomón. Salomón quería que el rey le ayudaba cortando las maderas de cedros, y ellos fueron los mejores. Salomón quería que ellos le ayuden. Y en cambio, Salomón le iba a proveer toda la comida que ellos necesitaban para su familia. Eso fue un intercambio entre ellos. Tú me das la madera, yo te doy comida. Y vemos en este capítulo 5, que Salomón usa mucha gente para construir el templo. Usa 200,000 personas para construir. Imagínate 200,000 personas trabajando para construir este templo. Qué grande tu mente pueda pensar sobre este templo. Y te animo a ir a YouTube en su tiempo y buscar construcción de templo, para que vean los detalles de cómo se construyó este templo. Todo el dinero, que hablamos más en los capítulos, pero dicen que en el dinero de nosotros ahora, que el templo donde pusieron el arca fueron de 600 millones, ¿okay? 600 millones de dólares para construir este templo. El templo era grande. Y la razón que costaba tanto, porque usó mucho oro, bronce, para construir este templo. Pero es interesante si buscan en YouTube, porque lo busqué y iba a enseñar un video, pero después no podía terminar. Cómo se construyó el templo, cuánto dinero. Y imagínate, él tenía mucho dinero. Y él tenía oro de muchos amigos que le daban oro para él como rey. Damos una aplicación aquí sobre construyendo el templo. Tú sabes que Dios está construyendo un templo ahora que se llama Iglesia Bautista Nueva Vida. Nosotros, la iglesia, Dios está construyendo esta iglesia para que esta iglesia se aumente en números. No estoy hablando de edificio. Pero ¿cuántos de nosotros, como Salomón tenía 200,000 personas ayudando, construyendo el templo, cuántos de nosotros como miembros de esta iglesia estamos ayudando a construir esta iglesia para traer más personas a esta iglesia? Tú sabes que este templo que ellos construyeron fue muy bonito, fue algo bien grande. Pero Dios estaba más interesado en la obediencia de la gente. Nosotros tenemos un templo bonito. Dicen que este templo, Iglesia Nueva Vida, es el segundo
más bonito templo en la isla de Puerto Rico, sobre nuestro círculo de los bautistas. El primero siendo Levittown, los que han ido a esa iglesia, una iglesia bien grande, y también la iglesia bonita. Pero nosotros tenemos, gracias Señor, que tenemos un templo bonito. Pero para Dios es nada. Lo que es más importante para Dios es el corazón de los miembros de la iglesia. Que nosotros estamos obedeciendo a Dios. Yo prefiero estar en la calle sin templo, con personas que quieren trabajar para el Señor y quieren crecer en el Señor, que tienen el deseo de tener una relación con el Señor, de estar en un templo bonito y nosotros haciendo nada para el Señor. Mejor estar en la calle. Lo más importante para Dios de su iglesia es que nosotros estemos obedeciendo al Señor. Amén. Capítulo 6. Este capítulo dice exactamente cómo Salomón construyó el templo. Durante la construcción, Dios habla a Salomón y le dijo que si él sigue, o si ellos, la nación de Israel, sigue obedeciendo a los mandatos y las leyes y a él, a Dios, pues ese va a quedar, va a estar su presencia, va a estar en el templo en cual ellos están construyendo. Este capítulo dice que escogió 7 años para construir este templo que Salomón estaba haciendo para el Señor, para el arca. En capítulo 7, Salomón construyó un palacio para él, palacio para él, y ese palacio escogió 13 años, como le dice ahí en ese capítulo. Y este capítulo le da detalles sobre su palacio y también más detalle sobre este templo que fue grande con mucho oro. En capítulo 8, en este capítulo Salomón dedica el templo delante de todo Israel y muchos vinieron para esta dedicación. Y lo más importante de esta ceremonia fue atraer el arca dentro del templo. Y Salomón habla a la gente dándole la historia, le tienen todo junto ahí preparándose, haciendo esta dedicación, y hablas con ellos y le dan la historia cómo llegaron a ese punto. Después Salomón da una oración en dedicación al Señor. Y esta celebración cogió 7 días. 7 días celebrando. Wow, si yo estaba ahí en la fiesta. ¿Cuánto comida hay 7 días ahí, verdad? Ahora, nuestro cuerpo, hará una aplicación sobre el templo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, cristianos, dedicamos nuestro templo al Señor como Salomón lo estaba dedicando aquí en este capítulo? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros le dedicamos a nuestro cuerpo, nuestro templo al Señor? Aquí te entrego mi vida para que tú hagas lo que tú quieras con él. ¿Cuántos de nosotros, nuestro templo, Dios está viviendo dentro de nosotros? Capítulo 9, Dios viene a Salomón y acepta el templo que él hizo para él, y la presencia de Dios se quedó ahí. Pero Dios le dijo que él tenía que mantenerse fiel y no servir otros dioses. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y todos los reyes y los jueces, el problema grande entre ellos fue que ellos servían otros dioses.
y siguen recordando, siguen animándole, por favor, no sirven otros dioses. Pero otra vez vemos que ellos fallan y siguen sirviendo, adorando a otros dioses. Y Dios le dice, por favor, no sirven otros dioses, pero si fallan, Dios va a destruir este templo que ellos construyeron. Y Salomón siguió construyendo muchas cosas en diferentes partes de la ciudad, que le enseña aquí en capítulo 9. Capítulo 10, la reina de Sabá vino a visitar a Salomón a ver si todo que la gente estaba hablando de él era cierto. Y ella vino y le preguntó a él preguntas para ver si él era sabio, era una persona sabio. Y todo fue más que ella esperaba. Él tenía más sabiduría que ella pensaba en su mente. Y Salomón a este punto era la persona más rica de todo el mundo y también más sabio, como Dios le prometió. Hay personas en este mundo hoy en día donde Dios le ha dado a ellos mucho. Probablemente hay personas que Dios le ha dado sabiduría, no como Salomón, pero le dio a ellos sabiduría para su familia, para entender problemas. Pero a veces los olvidamos cuando Dios le da a nosotros talentos. Lo olvidamos a dar gracias a Dios por lo que le da a nosotros. Y tenemos que recordarnos que Dios quiere que nosotros usamos esos talentos para la gloria de Él. Ahora, capítulo 11, entramos con los problemas con las mujeres de Salomón. Dios le dijo a Salomón que no se case con mujeres de otras ciudades porque ellos tenían otros dioses. Obviamente, Salomón no escuchó y tenía 700 mujeres y tenía 300 concubinas. Son personas que vivían con él pero no estaban casados. Salomón se olvidó del verdadero Dios y empezó a seguir los dioses de sus esposas. Y Dios le dijo que iba a perder su reino por dejando a Dios. Pero para honrar a David, le dijo que con su reino, o le dejó con su reino hasta que él se murió. Pero cuando su hijo fue rey, después Dios iba a destruir el templo y vamos a ver eso más adelante. Pero vemos poco a poco que Dios empieza con esta destrucción del templo por trayendo enemigos en el camino de Salomón. Después de ser rey por 40 años, Salomón murió y su hijo Roboam es rey. Capítulo 12, Roboam ahora fue rey de todo Israel. Roboam le hace a los israelitas trabajar más duro que Salomón le estaba haciendo a ellos. Vemos que Rehoboam sí. Voy a dar ese nombre para mi próximo hijo. Rehoboam. Ese hombre. Él y sus hombres no les gustó lo que Roboam estaba haciendo. Ellos todos se fueron, menos la ciudad de Judá. Y vemos que Rehoboam fue rey de Israel y Roboam fue rey de Judá. Ahí vemos que la nación se dividió entre el sur, que fue Judá, y el norte, que fue Israel. Jeroboam
no quería regresar a Jerusalén para ir al templo. Él hace unos becerros para ser Dios para ellos, para que no tienen que caminar y llegar a Jerusalén. Ellos hicieron sus propios dioses. Capítulo 13. Un hombre de Dios de Judá viene donde Jeroboam a hablar al altar. Cuando el hombre habla de una profecía, Jeroboam trata de matarle, pero su mano se secó y no pudo interesarlo. Jeroboam le pidió a este hombre de Dios que le ore para que su mano regrese normal, y así pasó. Este hombre de Dios desobedeció a Dios porque Dios le dijo que no comiera de esta tierra, y vemos en este capítulo que él comió, y vemos que el león le mató. Pero después de todo esto, Jeroboam todavía sirve otros dioses, desobedeciendo a Dios. Capítulo 14, este capítulo habla sobre los dos reyes y qué malo ellos fueron. Jeroboam, lo voy a seguir así, no me sale bien. Jeroboam, si lo digo bien una vez, pero creo que no me llegue el nombre otra vez. Jeroboam tenía un hijo que se llamaba Abías, que estaba muy enfermo. Jeroboam manda a su esposa para hablar con el profeta Ahías, para que él le diga qué va a pasar con su hijo. Dios habló al profeta Ahías diciéndole que ella venía en camino, y le dijo que le tenía que decirle a ella. El profeta le dijo que su hijo iba a morir, y toda su familia por adorando a otros dioses, que Dios iba a matar a todos ellos. Jeroboam fue rey de Israel por 20 años, y su hijo Nadab fue el próximo rey. Ahora, Roboam fue rey de Judá por 17 años, y ellos también adoraban otros dioses, y Dios le castigó a ellos también por eso. Y vemos la pelea entre Judá y Israel. Ellos peleaban mucho. Cuando Roboam murió, su hijo Ibaam es rey ahora de Judá. Ahora, capítulo 15, ahora que Abiam fue rey de Judá, él siguió en los caminos de su papá Roboam, desobedeciendo a Dios, no siguiendo la ley, no obedeciendo. Él no era fiel a Dios, pero porque era familia de David, Dios le dijo que iba a seguir como rey. Cuando Abiam murió, después que rey por 3 años, su hijo Asa fue rey de Judá. Ahora Asa fue rey por 41 años. Él, Asa. Sí, no veo acento tampoco aquí, pero todavía me sale así. Él fue rey, pero él fue un rey bueno, seguía los mandatos de Dios. Este es uno de los reyes que seguían a Dios, obedeció a Dios. Ahora, después de él, su hijo Josafat fue rey de Judá ahora. Muchos nombres, muchos reyes, por eso se llama libro de Reyes. No sé por qué no tenían reyes como Carlos o Luis o Alex, o sea, tenía que poner nombres raros. Sabemos que Nadab fue rey de Israel a este tiempo por 2 años, y tampoco él siguió a Dios, y él también adoró otros dioses. Ahora,
En este capítulo hay otra persona que se llama Basá. Eso va a ser una vaca, Basá. Hijo de Ahías, mató a Nadab el rey. Y Basá. No me diga otro, me está diciendo. Él tomó el reino y fue rey de Israel por 24 años, pero él tampoco siguió a Dios y siguió los pasos de los pasados reyes, adoraron otros dioses. Estamos viendo esto de todos los reyes, ninguno de ellos seguían a Dios menos Asa. Sabemos como la profeta dijo, Baasa mató toda la familia de Rehoboam, como el profeta le dijo que iba a pasar, y vemos eso en capítulo 15. Ahora, capítulo 16, todavía está aquí, no se fue todavía. Dios habló a Baasa, rey de Israel, por medio del profeta Jehú, y le dijo, porque él no obedeció a Dios, Dios le iba a matar a toda su familia como le hizo a Rehoboam. Cuando él murió, su hijo Elá fue el próximo rey de Israel por 2 años. Vemos también en este capítulo que Simri, uno de los trabajadores del rey Elá, le mató al rey. Y ahora ese próximo rey de Israel, y él le mata a toda su familia de Baasa, como el profeta dijo que iba a pasar. Esa profecía se cumplió. Todos estos reyes Dios permitió que le maten por la desobediencia de Dios. Ahora vamos a hablar sobre Omri. Ahora él es rey de Israel por 12 años. Y la Biblia dice que este Omri fue peor de todos los reyes antes de él en Israel. Cuando él se murió, el hijo Acab fue rey de Israel por 22 años. Estamos viendo que cuando un rey viene, el hijo de él toma la posición de rey, y todos tienen en común que ninguno de ellos obedecieron a Dios. Pero también en este capítulo dice que Acab fue peor que todos los reyes de Israel. Capítulo 17, Elías entra en la historia y le dice a Acab, el rey de Israel, que no iba a llover por algunos años hasta que él diga. Durante ese tiempo Dios le manda a Elías a un arroyo donde viene agua, y que los cuervos le iban a traer comida a estos aves. Cuando no había más agua, Dios le manda a una mujer que se llama Sarepta, que le iba a cuidar a él. Ella no tenía mucha comida, y Dios le llenó a ella la arena y aceite, y nunca se terminó hasta que el día que llovió. Ahora, el hijo de esa mujer se enfermó hasta la muerte, pero Elías le lleva a un cuarto en esta historia, y Dios hace un milagro, y el niño fue sanado y sigue viviendo. En capítulo 18, después de 3 años sin agua, Dios le dice a Elías que hable con Acab, y le diga a él que va a llover. Elías le dice al rey Acab que
traiga todo Israel al monte de Carmelo y también traiga los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Y en este monte ellos van a ver quién es el Dios verdadero. Y muchos conocen esta historia. Elías dice, escoge los bueyes y prepáralo. Y Dios que mande el fuego va a ser el Dios verdadero. Y las profetas de Baal llama a su Dios, pero él nunca viene para prender el fuego. Y Elías dice, ok, me toca a mí. Él preparó todo y le dice, también ponga agua 3 veces encima de becerro y todo que tiene hecho para quemar. Y cuando Elías ora, ¿qué pasó? Dios manda el fuego. Elías, después de todo esto, mata a todos los 850 profetas de Baal. Después de esto, Elías ahora manda la lluvia. Capítulo 19. Acab se fue a decirle a Jezabel todo lo que pasó y cómo Elías mató a los profetas. Jezabel le manda un mensaje a Elías y que le iba a matar. Y Elías se esconde en el desierto. Y el Señor le habla a Elías en el monte de Horeb y le dice que vaya a Damasco ungirás a Saliel por rey de Siria, y a Jehú ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en su lugar. Capítulo 20. Este capítulo es una pelea entre Ben-Hadad y Acab. Ben-Hadad le quiere quitar todo que Acab tenía, sus esposas, oro, etc. Y Dios le ayuda a Acab a ganar contra Ben-Hadad. Capítulo 21, para terminar este libro. Aquí hay un hombre que se llama Nabot, y él tenía una viña junto a el palacio de Acab. Acab no quiere comprar, lo quiere comprar, pero Nabot no quiere. Acab está bien enojado y su esposa Jezabel le dice, pues yo te busco la viña. Ella dice una mentira sobre Nabot y la gente le mata a él. Dios obviamente no está contento con todo lo que está pasando y Dios manda a Elías para decirle a Jacob que él iba a morir. Y Acab tiene miedo y regresa a Dios. Por él haciendo eso, Dios decidió a no destruir la casa de Acab hasta después de la muerte. Vamos a terminar con el capítulo 22. En 3 años de paz, Josafat, rey de Judá, y Acab, rey de Israel. Ellos dos se juntan para buscar la ciudad de Ramot de Galad, que era de Israel, pero lo tenía Siria. Y acá primero habla con los profetas para ver si eso fue una buena idea. Y los profetas dicen que sí, una buena idea, y Dios le ayudó. Acá muere en esta batalla, y su hijo, que se llama Ocusirás, es rey de Israel por 2 años. Más después Josafat murió y Joram, su hijo, fue rey de Judá. Y ahí terminamos el libro de Reyes. Obviamente no pudimos tocar todas las historias en detalles, pero pueden haber un poco sobre algunas historias
que estaba pasando en este libro. Te animo para que puedas leer un poquito más en tu tiempo sobre algunas de estas historias que vemos. Vamos a estar de pie, vamos a terminar en oración. No se olviden que sábado, el banquete de Día de Madres, y el domingo el servicio especial Día de Madres. Vamos a orar. Señor, te pido, Señor,